Listo, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan correctamente? ¿Se escucha bien? ¿Se ve mi pantalla? Así es, se te escucha muy bien y se ve tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, felicitar al doctor Rafael. Me quedo con muchas cosas de las que ha comentado. Me quedo con estos entornos VICA, que ahora son BANI, con esta incertidumbre como elemento de navegación, la importancia en estos entornos, eh, en esa incertidumbre, en lo complejo, en la ansiedad, ¿no? Que la misma incertidumbre nos genera ansiedad. El tema de la transformación digital, la importancia de tener herramientas colaborativas eh, que nos ayuden a interactuar, a crear esa unidad con la que finalmente Rafael cierra esta ponencia dentro de las organizaciones. Y en el tema de HCE es muy importante que todos estemos involucrados y colaborar con la seguridad y la salud en el trabajo. Es importante la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos, el poder llevar a cabo planes de respuesta ante una emergencia, el que yo día a día pueda reportar actos y condiciones inseguras o subestándares que luego al final puedan evitar un accidente o un incidente dentro de las organizaciones. Me quedo con muchísimas cosas, el caos, el orden, el control, y voy a presentar nuestra solución de HCE, que justamente está orientada y el objetivo de esta solución es poder automatizar todo este sistema de gestión de seguridad, salud, medio ambiente. Hablaba también en la ponencia anterior de la huella de carbono. Hay muchas organizaciones que ya tienen indicadores y que ya lo están midiendo y es importante definir los planes de acción. ¿Okay? Nuestra solución de HCE, pues, bueno, por aquí te podemos poner un video que nos sirva como referencia del paso a paso. En favoritos, aquí podemos poner los módulos frecuentes a los que generalmente vamos a registrar o consultar. Aquí está la gestión de riesgos. En el tema de HCE nos sirve para la identificación de peligros, evaluación de riesgos, las conocidas matrices I+C y las matrices de aspectos impactos ambientales, la gestión de accidentes, incidentes, con todos los reportes que tenemos que cumplir de acuerdo a las leyes propias de cada país, de cada sector. Hay leyes para minería, para el sector de construcción, específicas de acuerdo al ámbito donde se desarrolla la organización. Las capacitaciones es un dolor de cabeza, la gestión de las capacitaciones, las charlas de los 5 minutos, capacitaciones en trabajos que están relacionados con riesgos críticos, trabajos en altura, espacios confinados, bueno, ya toda la gestión que hay detrás de estas capacitaciones. Y el tema de observaciones de actos y condiciones subestándares, que es muy importante dentro de las organizaciones. El mapa de procesos, que esto, bueno, ya lo ha detallado más Carlos, y aquí nuestra solución de HCE, que automatiza desde la planeación estratégica de los objetivos del área de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos legales, toda la legislación que tenemos relacionados a los temas de seguridad y salud, la gestión de riesgos. En los temas de control operacional, pues manejamos aplicaciones muy interesantes como el tema de contratistas, checklists para hacer inspecciones en terreno, planes de acción, planes de respuesta ante una emergencia, gestión del cambio. Estamos en constante cambio, justo lo comentaba el doctor Rafael, hay que acostumbrarnos a esa incertidumbre. Y bueno, el tema de accidentes, incidentes, vigilancia de la salud, capacitaciones, actos y condiciones y módulos transversales a todos los sistemas de gestión como el gestor documental. ¿Okay? Si ingresamos, por ejemplo, a alguna de estas aplicaciones como el módulo de actos y condiciones subestándar, pues lo que vamos a ver aquí es una forma muy sencilla de poder ingresar esta información dentro de la plataforma. Yo tengo diferentes opciones de poder registrar la información desde la PC. Simplemente se me va a activar un formulario con diferentes opciones totalmente configurables para yo definir la condición de riesgo, los trabajadores que están relacionados, los supervisores de campo. Esto es totalmente configurable. ¿Okay? La descripción, podemos adjuntar
fotos, documentos, imágenes que me sirvan como evidencia de lo que yo estoy reportando. ¿Okay? Lo puedo hacer desde la PC. Tenemos también nuestra aplicación móvil, que desde el celular o desde una tablet ustedes se descargan la aplicación y desde aquí ustedes pueden reportar. Aquí me aparecen mis tareas pendientes, que están fuera de plazo, las que vencen hoy y las que están próximas a vencer. Y desde aquí yo puedo reportar. Puedo hacerlo utilizando el código QR. Muy sencillo. Si yo gatillo este código QR, lo que me va a activar es el formulario para poder hacer el reporte de un acto o una condición subestándar. Y aquí me muestra todos los campos que hemos definido. ¿Okay? Estos campos son totalmente configurables. ¿Okay? Entonces, hay unas formas muy sencillas y simples de poder reportar. Siempre sabemos que los operadores, los que están en el día a día, en la operación, en planta, en una organización, pues necesitan herramientas que sean muy sencillas de poder utilizar, que gatillen un código QR, que se les active un formulario y que puedan registrar la información en tiempo real. Una vez que hemos hecho el registro de este acto o esta condición subestándar, lo que hay por detrás, tenemos un BPM que este BPM es totalmente configurable y se adapta a la realidad de cada organización. Es decir, después del reporte hay toda la trazabilidad y la gestión. No es solamente registrar, sino qué es lo que vamos a hacer después. Hay una revisión, se define un plan de acción. Después de un tiempo habrá una verificación de eficacia de estas acciones del plan de acción hasta conseguir el cierre. ¿Okay? Es toda la trazabilidad y la gestión. También podemos configurar reportes personalizados, es decir, el reporte que cada uno de ustedes tenga dentro de su organización, lo podemos generar automáticamente, con toda la información de la persona que está reportando, el puesto de trabajo, la gerencia, la condición de riesgo, si es un acto o es una condición. Lo que les quería mostrar aquí es a través de el módulo de BI, cómo podemos tener un cuadro de mando que nos muestre todo el resultado de toda la gestión que venimos realizando en el módulo, por ejemplo, de actos y condiciones subestándar. Este cuadro de mando, por ejemplo, es el tema de incidentes y accidentes en minería. Y aquí yo puedo tener en un cuadro de mando el resultado de toda la información que venimos gestionando en la plataforma. Por ejemplo, puedo filtrar por año, por gerencia, si yo selecciono algunas gerencias dentro de la organización o algunas empresas, si tenemos empresas contratistas, pues automáticamente aquí ya me muestra cuántos accidentes, qué tipo de accidentes he tenido. Accidentes de trayecto, cuasi accidentes, incidentes ambientales, y me muestra toda la información. ¿Okay? Yo puedo filtrar, por ejemplo, aquí, estos accidentes por parte del cuerpo afectada. Si yo selecciono alguna parte del cuerpo, pues me muestra aquí una tabla por gerencia cuántos incidentes tenemos registrados. Si tenemos incidentes que requieren investigación, que no requieren investigación, cuántas medidas correctivas están cerradas, pendientes y un porcentaje de avance. ¿Okay? Así como este cuadro de mando, pues podemos tener diferentes tipos. Esto es totalmente personalizable. Podemos tener diferentes opciones. Por ejemplo, este que voy a mostrar ahora me muestra un mapa. Si tenemos organizaciones que tienen plantas o sedes a nivel nacional o en otros países, ¿no? Hay organizaciones que están en diferentes países del mundo, pues si filtramos información, pues nos va a mostrar aquí el detalle de toda la información. ¿Cuántos días estamos demorando en atender? ¿No? Por ejemplo, por área responsable, por días promedio. Hay muchísimas más aplicaciones relacionadas al tema de HCE, tenemos los temas de checklist. Esta es una aplicación que a mí me gusta muchísimo, es muy potente, ya que nos permite hacer inspecciones o auditorías en terreno. Esta aplicación funciona también offline para los lugares o las zonas donde no podemos tener acceso a Internet o no funciona
nuestros datos, pues igual hacemos la inspección, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de preguntas. Preguntas, pues podemos poner cumple, no cumple. Tenemos opciones para colocar observaciones y aquí podemos escribir o redactar la observación. Evidencias, aquí podemos tomar una foto que nos sirva como evidencia de lo que estamos encontrando o grabar un video. ¿Okay? Aquí tenemos notas de voz que automáticamente empieza a grabar todo lo que estamos hablando y lo va a escribir aquí. ¿Okay? Tenemos la opción de firma y tenemos una lista de preguntas. Esto nos genera gráficos tipo radar, ¿no? Para hacer análisis. Nos permite sincronizar lo que les decía, tener la información y poder hacer una inspección offline si no tengo acceso a Internet. Luego, cuando ya tengo datos, le doy sincronizar y sube toda la información a la nube. Otra de las aplicaciones que me parece muy interesante es el tema de contratistas o terceros, como le llamamos. En esta aplicación nosotros podemos gestionar contratistas, proveedores, clientes, gestión de terceros. Podemos gestionar aquí los requisitos de los contratistas. Muchas veces es un dolor de cabeza en las organizaciones, pues toda la información de los contratistas que me la envíen por correo electrónico, que yo tenga que analizar si falta algún requisito, cuáles son los requisitos que están pendientes. Los trabajadores de los contratistas tienen que pasar por inducción, capacitación, el control de EPPs para poder ingresar a realizar el trabajo. Entonces, toda esta gestión la tenemos automatizada con esta aplicación de gestión de terceros. Aquí podemos ver rápidamente todos los contratistas que tenemos, los requisitos de estos contratistas que están vencidos, próximos a vencer, y los requisitos de los trabajadores. Podemos clasificar a los contratistas por contratistas de alto riesgo, actividades críticas, riesgo bajo, y aquí vamos a tener toda la base de datos de los contratistas. Si vemos el detalle de uno de ellos, pues vamos a encontrar toda la información del contratista, el contrato, la fecha de inicio, fecha de fin. Es importante las fechas porque el sistema nos genera alertas, notificaciones de que el contrato ya va a vencer. Por ejemplo, aquí tenemos toda la información de los requisitos de los trabajadores, sus DNIs, los exámenes médicos, y aquí podemos aprobar o rechazar. El sistema nos va a enviar alertas. Lo interesante de esta aplicación es que el contratista también va a poder ingresar a su propio portal, es decir, cada uno de estos contratistas o proveedores o clientes va a tener su propio panel de invitados, para que ellos desde ahí, desde su entorno, suban toda la información. Y también tienen un cuadro de mando para mostrar requisitos que están vencidos, aquí pueden ver cuántos están próximos a vencer, todo el detalle, ¿no? Si queremos entrar por aquí, van a encontrar todo el detalle de los requisitos. Todos los requisitos, las fechas, en qué estado se encuentran. Ellos suben por aquí los requisitos, ustedes los aprueban desde la aplicación gestión de terceros y ellos por aquí pueden ver en qué estado están. Lo mismo para los trabajadores. Aquí están todos los trabajadores de los contratistas con todo el puesto, la fecha de alta, los requisitos. Fácilmente podemos ver cuántos requisitos están vencidos, cuántos están en fecha y cuántos están próximos a vencer. El contratista, no solo podemos gestionar los requisitos, pero también pueden participar de accidentes, incidentes, pueden reportar actos y condiciones subestándar, pueden participar de las inducciones, de las capacitaciones, el autodiagnóstico, la evaluación, el tener el ranking de todos los contratistas. Por ejemplo, aquí hay un cuadro de mando muy interesante donde podemos tener un puntaje, por ejemplo, una puntuación de los diferentes contratistas que estamos gestionando, sus requisitos de los trabajadores, en qué porcentaje de cumplimiento están, los temas de HCE, por ejemplo, qué contratistas son los que están cumpliendo con las campañas de planes de respuesta ante una emergencia, con los simulacros, tienen al día su documentación de HCE, porque en cualquier momento pueden pasar por una auditoría, una inspección, las inspecciones de seguridad, el reporte mensual, y pues aquí podemos tener toda la información, ¿no? Requisitos de sus trabajadores,
las acciones de los planes de acción, porque ellos también participan de los diferentes planes de acción, de los reportes de accidentes o incidentes o de actos y condiciones. Podemos tener aquí también tablas donde vemos el estado, la fecha de cierre, la fecha planificada, y podemos hacer un seguimiento y control, ¿no?, de toda la información. No sé si se me quedó algo. Las disculpas del caso por la interrupción y bueno, he tratado en el corto tiempo de poder abarcar lo máximo y poder mostrarles toda la potencia de nuestra solución de HCE y cómo nos ayuda, ¿no? Cómo nos ayuda en el día a día, ¿no? Y en esta transformación digital.